Tyrion siempre, desde la infancia, había sido más fuerte e inteligente que la mayoría de las personas que la rodeaban, lo cual es genial en ciertos aspectos y muy solitario en otros aspectos. Sabía mucho de ella, la conocía desde hacía 19 años y la veía constantemente durante esos años, pero aprendí mucho sobre Ayn Rand investigando el libro. Cuando pasas 2 años y medio aprendiendo sobre alguien, si no aprendes cosas nuevas sobre ellos, no estás haciendo tu trabajo correctamente. Hablé con más de 200 personas que la habían conocido desde que era una niña en Rusia hasta la actualidad del libro. Una de las cosas que aprendí que no sabía era que su certeza sobre sí misma siempre había existido. Hablé con gente que la conocía cuando acababa de venir de Rusia, y ella hablaba entonces, cuando apenas hablaba inglés, de escribir una gran novela, y estaba totalmente convencida de que lo haría, de que sabría hacerlo. A la gente no se la escuchaba con un grano de sal, por decirlo menos, pero ella siempre supo lo que quería hacer, siempre estaba decidida a hacerlo y siempre estaba convencida de que podía hacerlo. Ella era notable en ese sentido. Nunca vi en ella ninguna duda de sí misma, ninguna duda de sus propios poderes, de su propia habilidad. Así que no puedo decir que esto fuera algo nuevo. Lo que aprendí es que ella siempre había sido así, no solo durante los años que la conocí. También aprendí algunas cosas que no sabía, o al menos sabía, no sabía del todo, que había muchos miedos en su vida de lo que no habló porque no estaba orgullosa de la mente, nunca habría estado orgullosa de nada que la asustara. Pero había muchos miedos. Por ejemplo, nunca consideraría viajar a Europa porque, según la ley rusa, todavía era ciudadana rusa. Y estaba aterrorizada de que los rusos la secuestraran y la llevaran de regreso a Rusia, de que supieran que era anticomunista. Le tenía miedo a los gérmenes. Casi hervía los platos cuando los lavaba. Eso era ciertamente comprensible. En Rusia, si no tenías miedo de los gérmenes, no entendías la situación. Así que descubrí sus fortalezas y debilidades, y fue un proceso fascinante. Era una maestra brillante. Y eso es evidente en muchas de sus conferencias y ciertamente en sus conversaciones. Tenía la capacidad de saber, de sentir algo de lo que sus oyentes necesitaban saber para comprender algo. Y fue una maestra maravillosa, maravillosa, especialmente los primeros días de conocerla, cuando le traje todas las preguntas de la adolescencia que me han estado preocupando. ¿Hay libre albedrío? Cosas de esa naturaleza. ¿Qué es moral? ¿Cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Y fue maravilloso que comenzara a hablar y que esas preguntas y esas dudas desaparecieran debido a la pura lógica de su presentación. Y no quiero decir que me senté y acepté todo, discutíamos. Pero sentí que estaba respondiendo preguntas para las que he estado buscando respuestas. Nadie me ha dado ningún tipo de respuesta hasta ahora. Le traería algunos de mis libros de texto. Estaba estudiando filosofía, y leía algo de un filósofo que no tenía sentido para mí, pero no podía nombrar qué tenía de malo. ¿Por qué no está bien? Si estuviera realmente perplejo, le traería el problema y el problema desaparecería en 10 minutos. Pero esa mente, eso, la alegría de ver esa mente en funcionamiento fue algo que nunca antes o después experimenté y nunca espero hacerlo. Fue un placer estético ver a esa mente en acción, así como un placer en el sentido de las ideas que sostuvo y promulgó. Pero era una obra de arte para el funcionamiento de esa mente. Y nunca superé estar emocionado por eso. Incluso a veces, cuando estaba dirigido contra mí, todavía era consciente de la brillante presentación de lo que me pasa. Bueno, él representa, en cierto modo representa a Ayn Rand, porque la mayor parte de su vida la pasó defendiendo su habilidad.
La mayor parte de la vida de John Galt se dedicó a defender la habilidad, por lo que organizó el ataque en el primer lugar. Así que en ese sentido, John Galt como John Rand. Sus libros eran el equivalente de su huelga en el sentido de que tenían la intención de decirle al mundo, es mejor que comiences a reconocer a los seres humanos con habilidades o no te quedará un mundo. Ese fue el mensaje de Gould y ese fue el mensaje de Iron de We the Living On. No lo había pensado en estos términos antes de que hicieras la pregunta, pero sí, John Golf era Iron Rand. Mi sección favorita del libro tuvo un impacto muy fuerte en mí. Es una escena, Reardon está en su oficina y está pensando en su vida y en cómo llegó a la etapa de éxito que ahora disfruta. Y él está pensando, y está en un punto en el que está cansado de pelear. Y se desplomó sobre su escritorio sintiendo que simplemente no tenía el poder para hacerlo. No va a poder moverse de nuevo. Está cansado, enfermo y disgustado con los impedimentos que se han puesto en su camino. Y está pensando en las etapas por las que llegó a su éxito actual, las noches, las semanas, los meses de trabajo, de mantenerlo sin importar qué. Y luego piensa, ¿cuál fue el modo de poder para mi ascenso? ¿Qué lo hizo posible? Y luego Iron escribe, luego con la mayor fuerza de su vida, se levantó lentamente del escritorio, se sentó derecho y comenzó a trabajar de nuevo. El modo de poder era su determinación. Y eso sonó todo tipo de campanas para mí. Fue muy significativo personalmente y nunca lo olvidaré.